El Nuevo Testamento, Romano capítulo 9, versículo 1 al 18. Si lo tienen, voy a leer. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado del Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esau aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Hasta el versículo, hasta el 18, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hasta el versículo 18 he leído. Yo después de haberme recibido la salvación, he experimentado cambio en general en diferentes sectores de mi vida, principalmente en mi manera de pensar, y se puede decir en mi mentalidad. Cuando leemos el Nuevo Testamento, habla mucho de la necesidad de renovación de la mente o también del entendimiento. Y para mí la renovación de la mente o renovación del entendimiento es muy necesario para que una persona realmente pueda tener cambio en su vida. El verdadero cambio inicia en el corazón, pero por más que en el corazón haya tenido un cambio genuino, pero si no le acompaña la renovación de la mente, del corazón, el entendimiento, aquel cambio no se puede activar bien en nuestra vida cotidiana. Hace tiempo, una ministra del Perú, yo antes de ser ministro aquí en nuestra misión en México, fui ministro encargado de la misión en Perú durante 8 años. Y por eso muchos ministros y las esposas de los ministros y hermanos también a mí me tienen mucho cariño y respeto. Entonces una ministra peruana me escribió: Pastor Pablo Shin, tengo una situación, ore por mi matrimonio, por favor. Entonces
Yo le pregunté, ¿qué le pasa? Y me dijo, ay, pastor, tengo una situación. Usted nos casó, pero ya tengo varios abortos. Puedo concebir, pero no dura, siempre se aborta por sí mismos. No sé cuál es la razón. Entonces llamó mi atención, pregunté, ¿tiene resultado de estudios médicos? ¿Hiciste un chequeo general? Sí, tengo resultados de estudios. Bueno, la misión central que está en Corea del Sur, tenemos muchos miembros profesionistas, entre los cuales hay muy buenos doctores, a la occidental, también a la oriental. Yo quisiera preguntar, por tu caso, a una hermana doctora, ella es vicedirectora de una clínica femenina en Seúl, muy buen hospital. Voy a preguntar a ella, ¿me puede mandar? Creo que aunque tus resultados estén en español, pero las recetas, los términos son iguales. Cualquier médico profesional al verlo, creo que va a poder entender. Aunque está en español, entenderá. Y me mandó y yo lo envié de nuevo a aquella hermana doctora especialista. Ella primeramente lo estudió un poco y luego se comunicó conmigo. Pastor, ella sufre. Primeramente me explicó por un término médico, yo no le pude entender, entonces ella otra vez me interpretó de manera más entendible. Ella padece, como le explicó, músculo del útero débil, insuficiencia de fuerza de masa muscular del útero. ¿Qué es eso? Bueno, ella en cuanto a la fecundación y concepción no tiene problema, es muy sana. Pero tiene un útero. El útero también es una masa muscular. La masa muscular del útero no tiene suficiente fuerza. Mientras tanto que el feto todavía es muy ligero, no se lleva peso, entonces su útero aguanta. Pero ¿qué pasa? Mientras tanto que el volumen del feto va desarrollándose, es obvio que ya va a tener mayor peso. Al llegar a un 3, 4 meses, ya el feto un poco ya bastante pesado, su músculo que debe mantener cerrado no se puede mantener por la deficiencia de la fuerza. Se abre. Cuando se abre, entonces el feto se va. Es un autoaborto. Entonces en este caso, ¿qué debe hacer? Pastor, nada es difícil. Cuando ella de nuevo que quede concebida, acercarse a una clínica. ¿Qué tiene que hacer con una liga? Amarrar la salida, la entrada y salida del útero para que pueda soportar el peso del feto. Luego, cuando ella está en el parto, soltarlo, cortarlo. Entonces, normalmente puede tener hijo. Ay, gracias hermana. Y luego yo lo transmití a aquella ministra. Así hizo, ella ahora tiene varios hijos. Entonces, por la gracia de Dios, sin problema, ya tiene varios hijos, también hijas. Me dio mucho gusto, no solamente orar, también a veces es necesario ayuda de la ciencia, porque la ciencia también avanzó por la bendición de Dios. Si no habría ningún medio, si fuera una enfermedad que aún la ciencia de medicina actual se desconoce totalmente, 100% dependeríamos de la oración y la fe,
pero diferentes desarrollos en tecnología, en ciencia, también por la bendición de Dios fue otorgada. Entonces ella ahora está con varios hijos. Pero esto me dejó pensativos. Para mí fue un aprendizaje. De veras, es así. Aunque pueda concebirse, pero la masa muscular del útero que le padece deficiencia de la fuerza, resistencia, el feto no puede estar bien asentado en el lugar, sino se mueve y se baja. Es muy similar al cambio del corazón. Para mí fue una inspiración. Nosotros, mientras tantos que escuchemos la palabra de Dios, alguna prédica, muchas veces, algunas veces hasta un testimonio, algunas veces hasta una oración, o también por la lectura bíblica, podemos recibir una promesa. Entonces, al momento de recibir una palabra, cuando mi corazón acepta, llega a ser una promesa, entonces esto equivalente de concepción, mi corazón concebir, aceptar una palabra equivalente de una fecundación. Mi corazón, una palabra de Dios encontrada y aceptada, es una fecundación espiritual. Y se puede decir, tener un cambio en el corazón. Yo estuve desesperado, yo estuve en incredulidad, ahora creo, Dios va a trabajar, Dios me va a bendecir. Equivalente de una fecundación espiritual, un cambio le sucede. Pero para que aquel cambio realmente pueda dar frutos en la vida real, no solamente por la concepción, por la fecundación y concepción, también es muy importante la base que es el útero, porque aquella vida nueva, fecundada, debe estar asentada en el útero. Útero es como un recipiente, como una incubadora de aquella vida. De la misma manera, por más que en el corazón tenga un cambio, porque llegó una palabra de Dios equivalente de la fecundación y concepción, Dios va a trabajar. Pero Dios diseñó el humano. El diseño tiene compuesto de 3 elementos. Y primero 2 no son materiales. El último es material. Y los primeros 2, uno es el espíritu, otro es el alma. El tercero es el cuerpo. Entonces, el humano está compuesto de estos 3 elementos. Entonces, el espíritu y el alma son recibidos de parte de Dios, son de la semejanza de Dios. Pues en el libro de Eclesiastes capítulo 10 que dice, el polvo regresa al polvo, el espíritu regresa, vuelve a quien lo dio. Con esta cita bíblica, hace mucho tiempo cuando yo estaba en Perú, un día en la calle, yo discutí con una maestra del Testigo de Jehová que era mi vecina. Ella primeramente me hizo una pregunta y me dio mucho gusto por hacerme una pregunta bíblica. Yo muy puramente interpreto, qué bueno que una vecina mía se interesa en la palabra de Dios, me hace una pregunta bíblica. Cuando yo trataba de explicarle y me di cuenta que ella no estaba escuchando, sino solo quería hablar y rápido percibí, su intención nunca fue pura, quería saber de la Biblia, sino lanzó una pregunta a mi persona, como un anzuelo, una carnada,
para poder predicarme era maestra de testigo de Jehová. Entonces, por su forma, que tiene una gran falta de respeto a la persona, esto a mí me ofendió, a mí me provocó. Entonces estuve en la calle, entonces su intención era predicarme. Desde el principio, ¿por qué no me dijo, quiero compartir con usted? Sino usted supuestamente me manipuló, me hizo una pregunta. Señora, es una falta de respeto. Eso, en el área de la educación es una falta de respeto a la persona. Bueno, ya que usted inició y me provocó, bueno, vamos a discutir. Entonces ella me leía Eclesiastes capítulo 4, son citas famosas por los testigos de Jehová, donde dicen, no hay ninguna diferencia entre el hombre y la bestia. A uno padece, al otro también padece, no hay ninguna diferencia el hombre y la bestia. Ella me mostró eso. Pero yo soy quien toda mi vida llevo práctica de lectura bíblica. No solo memorizo algunas citas que a mí me convenga, a mí me guste, sino leo la Biblia completa, además muchas veces. ¿De qué pasa? Señora, un momento. ¿Por qué usted a mí me muestra algunas citas que a usted le convenga? ¿Por qué no lee más, un poco más? Ella se asustó. Seguramente a muchas personas predicó. Yo fui la primera persona que pude hablar de debilidad de ella. ¿Por qué no lee continuamente? ¿Y qué pasa? Al animal lo que sucede, al hombre también sucede. El animal muere, al hombre, entonces debajo del sol todos son iguales. Pero, ¿por qué no lee un poco más? ¿Qué dice? El espíritu, porque en hebreo, en vocabulario hebreo, muchas veces no diferencia el espíritu y el alma, pero griego sí, claramente diferencia. Y dice, por eso, donde dice el espíritu del animal, bestia, luego de la muerte, desciende abajo. ¿Por qué no lee más adelante? Pero el espíritu del hombre asciende. ¿Quién lo sabrá? ¿Por qué no lee hasta aquí? ¿Por qué no lee hasta aquí? ¿Por qué usted leyó hasta donde le convenga? Los dos todos mueren. ¿Por qué no lee un poco más? El espíritu del animal desciende, el espíritu del hombre asciende. Señora, luego lea bien. ¿Por qué lee solo Eclesiastes capítulo 4? ¿Por qué no lee capítulo 12? Ella no lo sabía. Porque no por la lectura, sino por la memoria tenía memorizado, pero yo soy quien leo la Biblia. De Eclesiastes capítulo 12, ¿qué dice? Cuando el hombre muere, el polvo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a quien lo dio. ¿Por qué no lee? Aquí, ¿qué dice? El espíritu del hombre vuelve a quien lo dio. De ahí ya comenzó a perder ella. Ya, por favor, pastor, cálmese. Entonces, hasta aquí. No, usted inició. Baje su voz. Y baje su voz. ¿Por qué yo bajo mi voz? Porque yo considero a usted falsa maestra. Todos los ministros y vecinos deben enterarse. Yo no puedo bajar la voz. Empecé a levantar la voz. A una calle, no era tan estrecha, pero todo el edificio de puro concreto y cemento, no había muchos árboles. Mi voz hacía un efecto aumentado con eco. Resonaba en toda zona. Muchos vecinos empezaron a sacar sus cabezas. ¿Y qué pasa?
Luego leí San Mateo capítulo 25, la parábola de Jesucristo que se refirió cómo serían los días finales, el último juicio de Dios. Entonces el Señor separará las personas por dos grupos, a la derecha ovejas y cabras a la izquierda. Luego a las ovejas llamó justo. Entonces obvio que las cabras son pecadores. Entonces a los pecadores dijo que idos al lago del fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Señora, esta cita bíblica Jesús se refirió alegóricamente, aunque es una alegoría, pero aquí lo que dice contextualmente, idos al lago del fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Le parece es un simbolismo? ¿Es un simbolismo? No. Aunque la parábola es alegórica, pero adentro de esa alegoría, esta parte en los días finales, mandar a los pecadores que mientras tantos que estaban vivos nunca aprovecharon la invitación de Cristo para ser salvos. En los días finales manda al lugar que está preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Le parece es un simbolismo? No me pudo contestar. Pero según etimología, lo que el Nuevo Testamento en español está el infierno, en griego Gehenna, es un valle aparte de Jerusalén. Yo tengo ese conocimiento. Sí, aparte del muro de Jerusalén había un valle donde es un tiradero toda la basura, desecho de ciudad Jerusalén, hasta a veces cadáveres de animales. Pero aquí lo que Cristo dijo, su fuego nunca se apaga hasta su gusano, no es simbolismo. Finalmente ella, ay Señor mío, después de 25 años de ser maestra de testigo de Jehová, por fin acepto que existe el infierno. ¡Qué bien! Pastor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo ya estuve muy alterado, enojado. ¿Quieres ser salva? ¿Quieres ser salva? Bueno, yo le puedo enseñar, pero pongo una condición anticipadamente. Aquí a todos los vecinos, a quienes hasta ahora que han mentido. Casa a casa, toque la puerta, que se disculpen. Hasta ahora los ha engañado. Luego regresa a mí. Le voy a enseñar. Finalmente no le enseñé el Evangelio. Pero después de pasar mucho tiempo, me arrepiento, ¿no? Pero de toda la manera tenía que enseñarlos, porque entonces, en aquel tiempo, unos cuantos años de edad, era menos que ahora. Mi sangre tenía 2-3 grados de temperatura más alto. Entonces, estoy muy furioso. Si fuera ahora, yo le compartiría. Así que la Biblia habla sobre la composición del ser humano, el espíritu, el alma y el cuerpo. O sea, en el espíritu, aunque tenga un cambio, pero el espíritu está rodeado del alma, se interactúa relacionado con el alma, aunque en el corazón reciba una semilla, una palabra, o sea, un cambio, pero su manera de pensar no se renueva. La fecundación no dura mucho tiempo. Por la deficiencia de la facultad de pensar. Comienza a pensar conforme a la manera antigua, antes de conocer al Cristo, cuando vivía en la incredulidad. De esa manera aún percibe las cosas
interpreta a diferentes situaciones. Entonces la palabra finalmente se va. No puede estar. Entonces, juntamente con el cambio, o sea, con la aceptación de la palabra de Dios en el corazón, tiene que ser acompañada la renovación de la mente. La renovación del entendimiento, la manera de percibir. O sea, su sistema de la cognición tiene que ser renovada. Sentir de otra manera, interpretar de una manera diferente, para que la palabra de Dios pueda crecer. Entonces, ¿qué sucede en el cuerpo? En la vida cotidiana da frutos. Notables cambios suceden. Un día, después de recibir la salvación, yo siendo un adolescente, aún estuve en el tiempo de mi adolescencia. Mi manera de hablar con mis papás, como cualquier jóvenes, aún llamando a papás como un niño, usaba supuestamente el lenguaje infantil de mucha confianza, cariño. Papá, mamá, y tuteando con mis padres. Un día estaba escuchando la palabra de Dios. De repente me llegó un entendimiento. ¿Tú hasta cuándo quieres conservar tu vieja manera de ser? Entonces, en la vida de un cristiano salvo y genuino, es importante no solo testimonio verbal, sino testimonio corporal en la vida, en el cuerpo, en la vida, tal testimonio con las acciones. Son verdadero testimonio, pero ¿hasta cuándo tú quieres conservar tu estilo de hijo? Como ya teniendo 17, 18 años de edad, como si fuera aún un niño de primaria, tuteando con tus padres, llamando papá y mamá, con falta de respeto. Y de verdad. Entonces, modera tu manera de hablar. Nadie a mí me enseñó. Un entendimiento llegó a mi corazón. Es muy cierto. A partir de ahora yo voy a cambiar mi lenguaje, mi manera de hablar con mis padres. Llegué a casa. Por primera vez llamarlo madre y padre me daba pena. Entonces, no me sale la palabra madre, padre. Estuve acostumbrado de papá y mamá. Entonces, bueno, voy a dar contra mi propia persona. Madre, empezó a hablar con respeto. Mi mamá me miró. ¿Qué te pasa? Entonces, mi padre también miró. ¿Y qué te pasa? Yo ya tengo 17 años de edad. No soy un niño de jardín. Tampoco soy un niño de primaria. Yo soy un adolescente. Estoy ya a punto de cumplir mi edad de un adulto. Sentí la necesidad de cambiar mi manera de hablar con ustedes. Anteriormente tuteaba, tú, y a ti. Ustedes. Ya voy a cambiar mi manera de hablar. Al principio no tenía costumbre, sentía un poco incómodo. Después de unos días ya de todo de forma normal y natural desde aquel día hasta ahora. ¿De qué pasa? La palabra de Dios empezó a trabajar en mi persona. Siendo un muchacho recibí la salvación. Pero constantemente me estaba sucediendo una renovación, o mejor dicho, reforma parcial de cada campo, cada hábito de mi vida. ¿Cómo yo sentí? El Señor se sentó en el centro de mi corazón, en el trono de mi corazón, en el día que yo recibí la salvación,
pero como yo si fuera un reino que aceptó un nuevo rey, pero aún donde hay muchos resistentes que no quieren aceptar a un nuevo rey, así yo me identifiqué. Acepté a Jesús en el centro de mi corazón, por el rey, por el Señor, pero en mí aún veo bastante resistencia. No quiere su gobernación. En mí, realmente muchos protestantes no aceptan. Entonces, la Biblia se revivió para mí, empezó a tener sentido, especialmente la historia de rey Saúl y David. Un día Dios desechó al rey Saúl para que no fuera más rey de Israel. Eligió un vecino mejor que Saúl, que era David. Pero ¿qué pasa? En primero de Samuel, el segundo de Samuel, aún Saúl se mantenía en la posición de rey. No quería ceder su poder, su posición. Porque aunque él sabía, estaba bien consciente de que Dios lo desechó, ya no es rey, pero no quería renunciar. Aún él quería el trono, el poder. Y para los ojos de Dios, el verdadero rey de Israel, desde cuando Dios ungió a un muchacho David, David era rey. Entonces en el primero de Samuel, la historia, ¿cómo se narra? Un verdadero rey, como un fugitivo, siempre escapándose de un hombre que ya no es rey. Era rey, pero ya ahora no es rey. Un falso rey trata de matar a un verdadero rey. Siempre este falso rey tenía una postura como enemigo, quería matar a un nuevo rey, pero el verdadero rey nunca tuvo una postura de enemigo, sino quería ayudarlo. Finalmente, la misma mano de Dios mató al viejo rey. Entonces el nuevo rey se sienta en el trono de Israel. Esa historia se revivió en mí y tuvo un gran sentido. Es la historia mía. La historia de rey David, rey Saúl, es mía, es mi historia. Cuando yo recibí la salvación, Cristo, es Cristo. David es Cristo. Fue ungido en mi corazón como rey de mi reino, mi vida. Pero yo me resisto, aunque una parte acepté que eres mi Señor, mi rey, pero yo constantemente estoy limitando a Él. Hasta aquí es tu territorio, pero de ahí hasta aquí no, es mío. Bueno, te permito ese pedacitos. Parcialmente reconozco, pero en general no reconozco su dominio. Es mi historia. Entonces, ¿qué pasa? El Señor que llegó a ser rey de mi corazón, Él, al momento que yo lo recibí la salvación, a mí me conquistó. Pero ¿qué está haciendo? Él me está reconquistando. Me conquistó. Acepté, pero en mi vida en general, yo me resisto contra su gobernación. Entonces, Él poco a poco, parcialmente, está haciendo una reconquista. El Señor en mí está haciendo reconquista. Entonces, luego en mi vida, notable empezó a suceder cambios. El cambio fue notorio. Primero, mis colegas de escuela notaron mi cambio. ¿Qué te pasa? Un cambio repentino es anormal, nada es buena señal. Amigo Shin, tú te cambias demasiado rápido. Porque en mí empezó a manifestar un cambio notorio. Desde el día que yo recibí la salvación, ya
ya me olvidé de la moda. Nunca más a mí me atraía la moda de los jóvenes. El estilo, cómo vestirse, cómo peinar, ya totalmente no tenía nada que ver conmigo. Yo quería vestirme como cristiano. Yo quería arreglarme como cristiano. Nunca de una manera de lujoso ni tan escandaloso. Moderado. Siempre sobrio. Que mi vida sea un testimonio, mi vida sea causa de edificación, no sea destrucción. Notablemente en mi vida empezó a suceder. Entonces, si ustedes realmente fueran buenos cristianos, ¿qué les estarían sucediendo? Lo que a mí me había sucedido estarán sucediendo. Cada día Cristo reconquista más algún sitio del territorio de mi corazón que yo estaba resistiéndome sin querer aceptar, incomodándome. Esto a mí me incomoda. Pablo, esto a mí me incomoda. Tu forma como tú hablas, a mí me incomoda, porque no edifica a nadie. También, hasta en mi pasión humana, el carácter poseído genéticamente, adquirido por la educación familiar. Entonces, alguna persona me dice, ay, Pastor Pablo Shin, usted es muy generoso y bondadoso. Bien, caballero, yo me sonrío solo. Porque mi carácter natural, yo no soy bondadoso. Yo soy una persona muy, no soy tan enojón, pero cuando una vez me enojo, ya llego hasta el límite, se pasa del límite. No soy una persona bondadosa, generosa. Pero ¿qué pasa? El Señor empezó a trabajar en todas las áreas de mi ser, mi corazón. Esto a mí no me gusta. Fuerte tendencia. Quise ser primero, quise ser la cabeza. Cristo me enseñó, eso es diabólico. Pablo, ese es diabólico. El querer ser la cabeza, el querer ser primero, es satánico. Tendencia diabólica. Entonces él empezó a trabajar en mí. ¿De qué pasa? La manifestación de mi carne empezó a bajar en gran manera. En mí comenzó a manifestarse frutos del Espíritu Santo. Juntamente, algunos cambios notables en mi vida, más que todos mi manera de pensar. Nunca más como antes de conocer al Cristo. Antes de conocer al Cristo, yo seguía la corriente, pero ahora nunca puedo seguir la corriente, sino cuestiono. ¿Por qué yo tengo que seguir a esta corriente? ¿Por qué la gente corre? Entonces yo también voy a correr. Ya no puedo hacerlo. Cuando gente corre, agarra uno de ellos. Un momento, deténgase. ¿Por qué está corriendo? No sé, todo el mundo corre. Por eso también corro. ¿Por qué tú vas a esa dirección? No sé, pero seguramente algo mal haya sucedido allá. Por eso estoy corriendo. Pero confirmó, no, ya que todo el mundo se va, mejor irme con ellos. Yo ya no puedo hacerlo. Analizar, cuestionar. Ya se pegó a mi persona como un filtro de mi vida. Analizar, cuestionar. ¿Por qué yo?
a veces la tristeza quiere invadir a mi corazón. Entonces, automáticamente viene un autocuestionamiento. Oye, Pablo, sí, yo hablo conmigo mismo. Oye, Pablo, ¿por qué tú quieres sentirte triste? ¿Tendrá alguna razón para estar triste? De veras, voy a pensar. ¿Por qué yo quiero sentirme triste? Al analizar bien, cuestionar bien, no tengo por qué entristecerme. No tengo ninguna razón por qué entristecerme. Anteriormente me dejaba llevar por el capricho de mis sentimientos. Ahora no. He aprendido bastante y también sigo aprendiendo separar mi alma de la influencia de sentimientos. Entonces, quiere ponerte triste. ¿Por qué? ¿Por qué tú quieres ponerte triste? De veras. Al pensar bien, no tengo por qué ponerme triste. Solo esta mañana amanecí un poco mal. Desde mañana sentí triste, por eso quiero continuar, pero no tengo por qué dejarme ser triste. No tengo ninguna razón. Gracias a Dios por estar conmigo. Pero mi persona, antes de ser salvo, era así, arrastrado por una potestad invisible que a mí me manipulaba por los sentimientos y emociones. Ahora no. Aunque miles de pensamientos cada día se reproducen, se vengan y me atacan, pero tengo fuerza para contraatacar. Oiga los pensamientos. Siempre ustedes son malignos, malos, negativos, pero yo no tengo por qué hacerles caso. Dios está conmigo. Estoy en medio de la voluntad de Dios. Por más que haya prueba, alguna lección, para mí no hay fracaso, sino lección. No hay fracaso, una lección. Haya prueba, pero no hay fracaso. Dios me va a ayudar. Luego recobro la fuerza y puedo ver la compañía de Dios. Entonces, uno del cambio que yo me experimenté, mi manera de ver las personas, notablemente cambió. Yo entre mi padre y mi madre, yo me consentía más con mi madre. Aunque amaba a ambos padres, pero mi padre con él guardaba más rencor y resentimiento. Porque no le pude entender. ¿Por qué todos los días él se emborracha, toma bebida, no trabaja, no asume la responsabilidad como cabeza de familia? Solo a fuerza quiere ser como cabeza de familia, pero nunca presenta ejemplo. Nunca asume su responsabilidad, no alimenta a la familia, no cuida a la familia, lo odiaba. Pero mi madre, con su vida, demostraba ejemplos, se sacrificaba su vida por amor de sus hijos. Siempre yo me consentía con mi mamá. Luego que yo recibí la salvación, en la iglesia, al ver otros hermanos, traen sus familiares, reciben la salvación, dan testimonio de alegría como reciben la salvación. Esto me causaba mucho sufrimiento. Cada vez al ver a una persona que es el padre de unos hermanos, o madre, abuelos, tíos, tías, en mi corazón había mucho sufrimiento. ¿Y qué pasa con mi familia? ¿Por qué mi familia es tan dura? No se interesa la palabra de Dios. Incluso alguna vez lloraba solo. Y rencor y frustración en mi corazón. ¿Qué pasa? ¿Por qué mis padres no me escuchan? ¿Por qué mis hermanos? ¿Y qué pasa? Yo empecé a ver de una forma muy diferente a mis padres. Anteriormente odiaba a mi padre. A mí mi padre echaba toda la culpa. Supuesto, tú eres causante de la desgracia de mi familia.
Pero un día, en la hora de comida, creo que era cena o desayuno, creo que era cena, oí a mi madre, ella trabaja, se sacrifica su vida, cómo cuida a los hijos. Pero cada vez que ella comienza a hablar, notable que su ego es muy grande y bien marcado. Mi madre es una persona egocéntrica. Y yo, cuando era joven, era buena. Ahora yo me sacrifico, yo me esfuerzo y yo. Cada palabra inicia diciendo de yo, mi, me. Pero siempre su yo es alabado. Que el yo de otra persona, o sea, tú y él, abajo. Entonces esto ya, yo pude notar a mi mamá, mi madre, es una persona sumamente egocéntrica. Por conocer la Biblia quebranta nuestro ego, aplasta nuestro ego. ¿Acaso Dios quiere nuestra desgracia? No. ¿Por qué quebranta nuestro ego? Para conectarnos a un mundo nuevo donde tú puedes aprovechar grandes poderes de Dios. Para poder conectarte al mundo de verdadero poder, Él quiere quebrantar mi falso poder, pobre poder, mi miseria. Por eso me fracasa. En la vida de mi madre, mucho fracaso, mucho sufrimiento, pero menos entendimiento. Cuando mi madre decía de la mesa, otra vez yo, mi, a mí, me, yo, ya me harté. No pude aguantar más. Yo ya, aunque estaba comiendo la comida, pero estaba suplicando en mi corazón, ya basta, mamá, ya basta. Deje de hablar, por favor. Pero continuaba. Llegó un momento, yo ya no pude más. Bajando la cuchara sobre la mesa, fuerte. ¡Basta, mamá! Se asustó mi mamá. ¡Basta! ¡Ya! Deja de presumirte. Ya basta. Cada rato, yo, mi, me, yo. Tú eres la cabeza de todo el mundo. Tú tienes única razón de todo el universo. Tú eres la única persona inteligente. Estoy ya harto. Te digo, por eso tú sufres. Por eso tantos fracasos te suceden. ¿Por qué? Para Dios, más que una persona inmoral, la persona presumida, Dios odia. Para Dios es el peor pecador. Siendo una criatura, creerse demasiado es peor que ser una persona inmoral. Según nuestro concepto humano, gente inmoral es pecadora. Pero para Dios, la peor pecadora, gente que siendo polvo de la tierra, se le cree como Dios, es la peor pecadora. Por eso tú no recibes la salvación hasta ahora. Mi mamá quedó muda, asustada. ¿Qué te pasa, hijo? Hasta empezó a lagrimear. ¿Cómo tú conmigo puedes ser tan grosero? Lo siento, mamá. Lo siento. Pero ya no pude soportar más. Tú no te das cuenta. ¿Cómo me gustaría que a ti te grabara cuando tú hablas? Luego, reproducir la grabación de tus propias palabras. Desde el principio hasta que termine, tú te estás presumiendo.
yo, cuando era joven era linda, bonita, nacido en una familia rica, era inteligente. Tú eras primera entre todas las colegas de tu colegio. Y luego, hasta ahora, yo, yo. Si fuera tan buena, tan excelente, ¿qué es este fracaso? ¿Qué es esta desgracia? ¿Qué es esa miseria? Porque no se enfrenta con la realidad que Dios te presenta, la realidad de tu vida. Mamá, duele mi corazón, pero digo la verdad. Por favor, despiértese, sea humilde, busque a Dios. Desde aquel día, mi madre nunca más en la mesa quería hablar como antes. Hasta me tenía miedo. Pero para mí no fue una grosería, sino, como digo, una explosión de mi enojo acumulado. Madre, por favor, ya deje de ser altanera, deje de ser orgullosa, deje de ser hipócrita. ¿Por qué no se enfrenta con la realidad de la vida? ¿Por qué no tienen ojo? ¿Por qué no ven la realidad? Es fracasada. ¿Cuándo va a pedir? ¿Cuándo va a buscar misericordia de Dios? ¿Cuándo va a buscar la gracia de Dios? Después de buen tiempo, mi madre milagrosamente recibió la salvación. Luego ella testificó: yo era muy creída, muy creída. Luego me di cuenta, era insensata y necia verdadera. Hasta ahora a mi madre le gusta una cita de Jeremías capítulo 17, versículo 11. El corazón del hombre, el más engañoso, perverso que todas las cosas. ¡Ey, maravillosa esta cita bíblica! ¿Cómo me rompió, me destruyó? Engañoso es el corazón del hombre. Es más perverso. Es más sucio entre todas las cosas. Yo viví creyendo en este corazón tan sucio, tan perverso, fui necia. Entonces su manera de hablar cambió. Anteriormente siempre con la autoalabanza. Ahora alaba a Dios, alaba a Jesucristo. El verdadero cambio sucede de esta manera a nosotros. Uno de mi papel, soy maestro, soy instructor, siempre enseño a los estudiantes que quieren servir al Señor, quieren ser pastores. También los ministros en diferentes partes del mundo, que yo les di que el discipulado actualmente son ministros en diferentes estados y ciudades. Cada vez que me reúno con ellos, puedo notar, aún muchos están bajo la influencia de su propio ego. Se creen autosuficientes. Entonces, al escuchar yo, me, mi, yo, siempre su yo es grandísimo. Siempre su yo tiene razón. Siempre su yo es buenísimo. Siempre su yo es hermoso. Y yo, mi, me, ¿cuándo podría servir a Dios? ¿Cuándo podría dejar a Dios que me dirija? Dejarme que me dirija. Yo mismo me manejo. Yo mismo me llevo. ¿Cómo Cristo podría trabajar en mi vida? Ya hoy, en este capítulo, Romano 9,
habla de la elección de Dios. No quise usar la palabra predestinación. En algún sentido es muy controversial para no causar disputas vanas, doctrinales. Quiero hablar de la Biblia, en vez de hablar de algunas líneas de doctrina establecida por grandes pensadores. Pero yo quiero adentrar a la misma Biblia en vez de la idea de ellos. Por eso no quise usar palabra la predestinación, pero en realidad es predestinación. La elección de Dios. ¿A quién Dios elige? Aquí, Romano capítulo 9, versículo 6 al 9. Romano 9, versículo 6 al 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí el apóstol Pablo dice, no todos los que descienden de Israel, de ADN hebreo, son israelitas. Él no acepta, descarta. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Abraham en su vida, claro, más adelante más hijos, pero por lo menos ahora nos enfoquemos a dos hijos simbólicos de representantes de Abraham, Ismael e Isaac. Más adelante, luego de partida de Sara, tuvo más hijos y hijas. Ya de Abraham nacieron dos hijos, Ismael de 86 años de edad, de la carne, según su manera humana, posibilidad humana, a través de una esclava egipcia, Agar. Isaac, 100% conforme a la promesa en 100 años. Dios nunca reconoció a Ismael por hijo de Abraham. Nunca lo llamó hijo de Ismael, sino hijo de la esclava. Hijo de la esclava. Aunque Abraham decía a Dios, mi hijo Ismael, Dios decía, él no es tu hijo, hijo de la esclava. Ismael e Isaac, los dos nacieron de Abraham, pero Dios no reconoció a Ismael, sino solo a Isaac, el que nació de la promesa, por medio de la fe. Capítulo 9, versículo 10 al 13, vamos a ver. 10 al 13, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, es clave, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ya de Isaac, del hijo de Abraham, de Isaac, nacieron gemelos, Esaú y Jacob. Cuando Esaú y Jacob aún eran fetos, adentro del útero de Rebeca, ni pudieron hacer el bien, tampoco el mal. Se peleaban. Se manifestó la elección de Dios, la predestinación de Dios. En tu seno hay dos pueblos. El uno será más fuerte que el otro,
pero el mayor servirá al menor. Se manifestó la elección de Dios, nunca fue la persona, sino la condición. La condición de la persona. El mayor servirá al menor. Luego nacieron Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito. Jacob era el segundo. Esaú era más fuerte que Jacob. Pero conforme al paso del tiempo, Jacob llega a ser primogénito y también recibe toda bendición de su padre. Ya entonces, la elección de Dios, o sea, la predestinación de Dios no se manifestó por las obras. Alguna persona si enseñara, si tú te comportas bien, Dios te salvará, te bendecirá. Si no te comportas tan excelente, Dios te castigará. Entienda, esa persona no es bíblica. Esa persona no está instruida por la palabra de Dios, sino filosofía humana. La Biblia nunca nos enseña, si te comportas bien, Dios te bendice. Si no te comportas tan excelente, Dios te castiga. No dice así. Entonces, la elección no por las obras, sino, versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ya que en la Biblia nos lanza una pregunta, nos deja demasiado curioso. Entonces, ¿quién es que Dios el que llama? ¿A quién Dios llama? ¿A quién llama? Nunca mencionó nombres anónimos. Habla de la condición siguiente. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Nunca dijo Esaú y Jacob, el mayor. La promesa, el menor. Pero el mayor, quien es más fuerte humanamente, pero resultará sirviendo al menor. Resultará sujetándose al menor. Según nuestra ley, nuestra ciencia común, no se encaja. Pero esto en vida nuestra realmente sucede. El que en el tiempo estudiantil era más consentidos, más, popular, después de mucho tiempo en la vida se encuentra fracasado y fracasada, miserable, el que o la que no tenía nada de popularidad, ni siquiera era tan guapo y bonita, pero en la vida se encuentra como Señor. Entonces, el que era más fuerte, sin querer, tiene que doblegar su cuello, sujetarse a esa persona. Esto sucede en la vida, porque es una de principal ley de Dios. El mayor servirá al menor. Una de fundamental y principal enseñanza del Cristo es ser humilde, la necesidad de ser humilde, la necesidad de ser servidor en vez de ser servido. Hay mucha cita bíblica de dicha enseñanza, pero voy a buscar solo una cita, San Mateo capítulo 23, versículo 11 y 12. San Mateo capítulo 23, versículo 11 y 12. San Mateo capítulo 23, versículo 11 y 12. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece, ¿qué será? Humillado. El que se humilla, ¿qué será?
enaltecido. Es la ley del Cristo. Nadie puede escaparse de esta palabra. El que se enaltece forzadamente será humillado. El que se humilla de forma natural será enaltecido. Sobre esta enseñanza Cristo muchas veces repitió: en este mundo las autoridades, los gobernantes, los fuertes, a los débiles, a los pobres, a los humildes mandan y ordenan. Pero en mi reino no es así. El que sirve, el que se humilla, será servido, será enaltecido. Amén. Nadie está exento de esta palabra. Si ustedes quieren probar, pruébense. Que se enaltezcan. La vida, como les contesta, verá, forzadamente humillará a ustedes. Pero si aprenden a humillarse, servir, la vida les recompensará. Con el tiempo verá, yo sin querer, siendo enaltecido, siendo servido. No, yo siempre estuve en la postura de servir, pero ¿qué pasa? Mucha gente me sirve. Yo siempre he tratado de humillarme, menguarme. ¿Qué pasa? Mucha gente a mí me alaba. Esto verá. Pero la persona que quiere enaltecerse, quiere ser servido, con el tiempo verá a violencia, a fuerza, ser humillado. Duele mucho, pero esto sucede. Entonces Dios dijo: ¿acaso Esaú no es hermano de Jacob? Sí lo es. Luego Dios dijo: yo amé a Jacob, a Esaú aborrecí. Luego describe la característica de Esaú. Malaquías capítulo 1, versículo 1 al 5. Malaquías capítulo 1, versículo 1 al 5. Muy interesante, la palabra de Dios es el mejor libro de la psicología, mejor libro de filosofía, es el mejor libro que profundamente trata describiendo el mundo interior del corazón. ¿Por qué uno fracasa? ¿Por qué otro recibe tantas bendiciones? Malaquías capítulo 1, versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? Muchas veces nosotros usamos esta palabra, ¿no? ¿En qué nos amaste? ¿En qué tú me amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom es apodo de Esaú, cuando Edom dijere, aquí describe la característica de a quien Dios odia. Nos hemos empobrecido. Ya, una persona normal, luego de ser empobrecido, con corazón contrito y quebrantado, buscar a Dios, pedir misericordia es normal. Pero ¿cómo es Edom? Nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán. La declaración de Dios: yo destruiré. Siguiente. Les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel.
Aquí Malaquías capítulo 1, versículo 1 al 5, y habla alegóricamente el destino de la nación Judá e Israel. Son descendientes de Abraham físicamente, pero cuando el profeta Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, la palabra Malaquías es el nombre de la persona cuyo significado mi mensajero. Porque en hebreo Malak es ángel. Malaquías, ángel cuyo significado mensajero. Malaquías, mi mensajero. Después de fracasar a Israel, a Judá, Dios por medio de su profeta habla con los israelitas. ¿Qué es lo que dijo? Versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y ahora Israel y Judá, ¿en qué situación se encuentra? En ceniza. Entonces los israelitas, ¿cómo contestan? ¿En qué nos amaste? ¿En qué tú me amaste? Deja de mentir. ¿En qué me amaste? Tú fracasaste a mi hermano Israel y a mí Judá. Pero tú me dices, tú me amaste. Bueno, Dios viendo el resentimiento, reclamador de israelitas, alegóricamente explica por qué razón la manera de amor de Dios se manifestó para ellos tan áspero. Bueno, Esaú no era hermano de Jacob. O sea, yo sé que tú eres descendiente de Abraham. De la misma manera, igual a Esaú. Aquí, Malaquías compara a Israel con Esaú. Es el mismo hijo de Isaac. Ustedes son mismos hijos de Abraham. Pero porque yo los fracasé, tomando el ejemplo de Esaú, explica. Dice Jehová, yo amé a Jacob. Aunque Jacob y Esaú, los dos son hijos de Isaac, yo amé a Jacob. Siguiente. Y a Esaú aborrecí. A veces algunos ministros, seminaristas me dicen, pastor, usted hace acepción de persona, parece que tiene su consentido. Yo le digo, tú has dicho toda la verdad, lo soy. Se sorprende, pastor tiene que negarse. Si lo soy, yo hago acepción de persona. Hay persona consentida de mi persona. Pero quiero saber, yo, ¿con quién estoy más consentidos? Yo, ¿con quién hago más acepción? Ojalá que aprenda a quién se pueda humillar delante de Dios. Se despoja su astucia como tú. Astuto, quien logra despojarse de la astucia con corazón humilde, sincero, busca a Dios. Eres mi consentido. Con él yo hago acepción de las personas. ¿Tengo algo malo? Dime. No. ¿Por qué no trate de ser mi consentido entonces? ¿Por qué tú no quieres ser con quien yo hago acepción? ¿Por qué no trata de ser consentido de Dios? ¿Por qué tú no quieres ser con quien Dios hace acepción de la persona? De verdad, pastor. Dios también. Sí. ¿En qué me amaste? Egoísta. Tú haces acepción de la persona. Si tú me acusas así, bueno, lo soy. Yo amé a Jacob, a ti, a Esaú, aborrecí. Luego explica a quien Dios aborrece. Y convertí sus montes en desolación. Abandoné su heredad para los chacales del desierto. Habla del fracaso. Cuando Edom dijere, ya es carácter de Edom, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar. Lo arruinado, te demostraré quién soy yo, te demostraré mi capacidad. Dios lo aborrece.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, ellos edificarán, yo los destruiré. Los odio, porque son necios insensatos. Porque yo los fracasé tantas veces, no se da cuenta. No es que yo quiera la desgracia de él, sino quiero la gracia, la bendición. Pero para poder trasladarlo a donde realmente puede recibir bendiciones, donde se une conmigo, realmente puede convertirse poderosos. Quiero dirigir ahí, pero nunca me comprende, necio y terco. Te odio, dice. Siguiente. Les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Siguiente. Ya ahora es la conclusión. Dios desechó a Israel. Se sienten decepcionados. Dios profetiza. Y lo verán, vuestros ojos lo verán. Y diréis, mi elección, sea Jehová engrandecido, más allá de los límites de Israel. ¿Qué es lo que insinúa? El evangelio se entregaría a quienes no eran pueblo, gentiles. Entre gente que nunca buscaba a Dios, nombre de Dios tú verás, engrandecido. Día y noche, aquellos paganos, aquellos pecadores, a quienes vosotros menospreciáis, siempre decían perros, animales, y veréis mi nombre entre ellos ser alabado, engrandecido. Esa profecía se está cumpliendo. Dios, ¿qué quiere hacer? A través de los paganos gentiles, quieren provocar celos de ellos, que se quebranten y luego se interese en cuestionar y estudiar cómo aquellos paganos, cómo aquellos seres miserables, Dios los ama, cómo los aceptó, cuál es el secreto. Al estudiar bien, la única clave: ellos se humillaron delante de Dios, se arrepintieron, buscaron misericordia a Dios. Nosotros hasta ahora hemos tratado de cumplir la ley, pero hemos sido hipócritas, nunca pudimos cumplir. Señor, me da un poco de vergüenza, no quiero copiar a aquellos gentiles, pero ¿qué importa? Voy a dejar mi ego, mi orgullo, voy a copiarlo. No puedo cumplir la ley. Ten misericordia de nosotros. Entonces Dios volverá a ellos. Hermanos, para terminar, versículo 14 al 18. Romanos capítulo 9, versículo 14 al 18. ¿Qué pues diremos? Ya que aquí se dirige a los israelitas, ¿tú qué dirás? Dice. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, ya es una cita bíblica digna de memorizar: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Siguiente. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Ya aquí se manifestó la decisión
de Dios nadie puede impedir ni oponerse. Yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Yo me compadeceré del que me compadezca. Entonces, al leer bien todo el capítulo 9, ¿de quién Dios quiere tener misericordia? ¿De quién quiere compadecerse? ¿El fuerte, el mayor? ¿El débil, el menor? Ustedes pueden elegir. Si quisieran estar por el lado del fuerte, quieren estar por el lado del mayor, bueno, tomen su propio camino y verá toda la vida de ustedes cómo Dios convierte sus negocios, sus estudios, sus carreras. Heredad de impiedad, de chacales, desierto. Verá constantes fracasos. Pero si se arrepiente, si se humilla, busca la gracia y la misericordia, yo tendré misericordia del que tenga. Yo me compadeceré del que me compadezca. Pero, ¿de quién Dios se compadece? ¿De quién tiene misericordia? Se manifestó el que se reconoce su origen, que es polvo de la tierra. Se reconoce su fracaso. Naturalmente, nuestra condición, nuestra bajeza, villeza, inutilidad. El que se reconoce. Esta es la manera de penetrar a Dios. Reconocer a mi origen. Luego, alabar a Él, pedir su bendición. Entonces, Él se compadece, Él sí da misericordia. Pero siendo una criatura, se le creyera como un Dios, un autosuficiente si se le creyera. Supuestamente es el grosero para Dios. Insultar a Dios. Ay, tú entonces me estás negando. Porque tú te crees autosuficiente. Tú te crees fuerte. Sin mí puede hacer toda la cosa. Ay, entonces te crees como Dios. Eso es aplastarme, pisotearme. Dios, ¿cómo le puede ayudar? Luego todo el capítulo de Romanos 9 conecta con Jeremías 18, versículo 1 al 10, la parábola, el episodio de la casa de alfarero. Jehová llevó al profeta Jeremías a la casa de un alfarero. Ve todos los días. El profeta Jeremías no entendía. Todos los días estaba viendo en el taller de un alfarero, obra de alfarero. En la rueda, un barro. El alfarero, girando la rueda, trataba de transfigurar en una figura que él ya tenía pensado. Pero en su mano de repente se echaba a perder. Luego frenaba la rueda, quedaba pensativos, de nuevo amasaba y luego otra vez en la rueda ponía, cambiaba del diseño. Todo el día el profeta Jeremías está viendo, ¿qué me quiere enseñar? Luego Dios le contesta, Jeremías, como el alfarero en su rueda, un barro, tenía un propósito y una idea, pero en su mano se hacía perder, cambiaba de opinión, con esa vasija hacía otra vasija, así yo no podría hacer con Israel. Luego manifestó su elección. Yo sí a un pueblo eligiere. A aquel pueblo sí yo quisiera dar la bendición. Pero aquel pueblo sí se volviere malo. Se apartare de mi camino, yo en el lugar de bendición maldeciré. Si hubiera un pueblo, ¿a cuál pueblo yo
decidiere para maldecir, destruir. Pero a su momento, aquel pueblo malo, si se convirtiere de su camino malo, se arrepintiere, en el lugar de maldición, yo lo bendeciré. Se manifestó claramente el concepto de la predestinación de Dios. Nunca predestina a la persona, sino la condición. Todo aquel que se convirtiere, se arrepintiere, volviere a mí, yo cambiaré mi opinión. Jesucristo dijo, todo aquel que creyere, no me diga, por culpa de mi papá, Dios no me va a castigar. Quien haya sido tu papá, Dios no se interesa. Lo más importante, tu decisión. Delante de Dios, ¿qué persona quieres ser? ¿Quién quieres ser? Si te arrepiente, te humilla, pide misericordia de Dios, sin importarle quién haya sido tu padre, tu abuelo, aunque hayan sido malditos, sin importarle. Dios se compadece de esa persona. Dios le da su misericordia. Amén. Hermanos, vamos a reconocer nuestro origen. Nuestro origen no es algo de lujo. Nuestro origen, un puñado de polvo de la tierra. La semana pasada estuve en un funeral. Yo he estado en muchos funerales. Cuando una persona muere, tan rápido se descompone su cuerpo. Vuelve al polvo de la tierra. Es nuestro origen. Cuando nosotros reconozcamos que nuestro origen, podemos humillarnos, podemos pedir bendiciones, misericordia de Dios. De Dios usa de misericordia, se compadece de nosotros. Ojalá, yo espero, aquí no haya ninguno sobrevaluado. Aunque lo era, se despierten, humíllense, luego busquen la gracia, la misericordia de Dios, les cubrirá con sus bienes y bendiciones. Hoy hasta aquí compartimos. Visita nuestra página web y encuentra el nuevo contenido que Misión Buenas Nuevas tiene para ti. Desde las noticias internacionales sobre cómo se está compartiendo el Evangelio a todo el mundo, hasta el contenido multimedia como los testimonios de vida y las academias de crecimiento espiritual. Y si te gusta leer, descubre el canal de lectura en donde encontrarás las predicaciones del pastor Oxopark. También el nuevo contenido para niños como las historietas y la revista Jerusalem Kids, ilustradas de forma entretenida para instruir a la niñez en el camino del Señor. Visítanos, disfruta y comparte todo este nuevo contenido. Todo esto y más en el nuevo diseño web de Misión Buenas Nuevas en español. Con el Evangelio hasta los confines de la tierra, con el Señor hasta el día final. Sintoniza Jerusalem Radio en vivo ahora por YouTube.